Hola, muy buenas. Bienvenidos a Onda y Juventud, un programa, un podcast del Consejo de Juventud de Extremadura que da voz a la gente joven, a toda la labor que hacen, a todas las actividades que hacen y dar importancia pues a esas acciones que hace la gente joven, ¿no? Porque la gente joven de Extremadura es muy diversa, tenemos muchísimas acciones que hacer y hay que promocionar y difundir pues todas las labores que realizan. Y hoy tenemos en este tercer programa a Nacho Vegas. Hola, Hola, Nacho. Lidia. Para introducir así un poquito a Nacho, Nacho es fue graduado de comunicación audiovisual, Así que es, hemos estado así hablando y claro. somos como primos hermanos Sí, porque hemos estado en la misma facultad. es verdad. Y luego también hiciste Arte el dramático. arte dramático, o sea que Ujú. el chico, menudo Sí, caché. no me gusta hacer una carrera y quise hacer dos. Digo, tendré más trabajo. Bueno, En se fin, debería, sí, sí. en fin. Y nada, pues él es actor, director del film o de la película de Miss España Ujú. y también pues profesor de una academia que se llama Sí, es que Esquene en teatro. Teatro. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar un poquillo a preguntar y a saber un poquito algunas cosas de Nacho y de la carrera que al final tiene y que dentro de este programa, que es la sección Cultura, pues bueno, Ujú. vamos a darle esa difusión y promoción que lógicamente se merecen, ¿no? ¿Cómo surgió el proyecto de Miss España y otros proyectos, pero en concreto Miss España? Ujú. Porque esta semana tenéis... Tenemos el estreno, la premiere, ahora el 13 el jueves, este 13 de marzo, en ¿qué? Fundación Caja Badajoz. Fue una cosa muy curiosa porque yo realmente el primer guión, el primer boceto de Miss España iba a ser un trabajo de clase de comunicación audiovisual, Madre que mía. de hecho ni lo hicimos, Sí. porque era como, tenemos que hacer un guión o un corto o algo así, y en mi clase, en comunicación audiovisual aquí en Badajoz no se suele dar mucho cine y demás, y yo era la que escribía guiones en mi clase, pero por lo que sea, no querían que hiciese yo ese guión, dijo, pero por si acaso escribe uno, ¿sabes? Y si no sale este, pues tenemos el tuyo de recambio, tal. Se escribió, no se hizo. Y luego, pues la vida siguió, me fui a hacer arte dramático. Los años que yo estuve haciendo arte dramático, me enfoqué en ser actor únicamente, en trabajar como actor, en formarme en escuelas y demás. Y se puede decir, por así decirlo, que cuando terminé la carrera tuve medianamente suerte, de decir, pude encabalgar varios proyectos. Estuve haciendo varias obras de teatro, trabajando y tal, pero como pasa siempre en esta profesión, llega un punto en el que el teléfono deja de sonar. Mm. Y ahí pues te vuelves loco, ¿no? Te pones a quemar LinkedIn, te pones a presentarte todos los escenarios posibles en tu cabeza y al final las personas creativas necesitamos sacarlo de alguna manera, ¿sabes? Aunque tú estés enfocada en otras cosas, tienes que sacarlo. Y dije, pues voy a rescatar este guión. Y utilicé para hacer como quien dice la carne del proyecto. Yo estuve en Madrid, estuve 3 años en un grupo de investigación escénica que estuvimos investigando sobre si existe una marca España de la que nosotros nos podamos enorgullecer o no. Porque si tú piensas en una película estadounidense, Sí. tienen muy claro cuál es su marca de la que se enorgullecen. Digo, nosotros que somos un país que tiene mucha historia, mucha cultura, ¿en qué partes sí que nos enorgullecemos y en cuáles no? Bueno, pues yo de las conclusiones de esa libreta, pues escribí la carne de este texto y dije, mira, Nacho, o lo haces o no va a No, no. pasar nunca. Y nada, pues poco a poco pues fui haciendo un equipo. Yo quería que Miss España fuese un proyecto 100% o todo el porcentaje que se pueda extremeño, con equipo joven extremeño y que quiera hacer ruido aquí, porque Claro, porque al final la rama escénica ujú. y sobre todo en Extremadura, ¿cómo se ve o cómo lo veis? ¿La habéis hablado? O sea, ¿tenéis expectativas, tenéis esa necesidad de proyectar este proyecto, pero Ujú. mm, os habéis embajonado alguna vez de decir o... A ver, yo creo que el embajonamiento, el pozo, por así decirlo, en el mundo de las artes está siempre. Es decir, no es por desanimar, pero realmente yo creo que la gente que nos dedicamos al medio artístico estamos muchas más veces en la parte baja que en la parte alta. Es decir, lo que pasa es que los picos de emoción
fíjate cómo merecerán la pena o qué te harán sentir, que son los que te hacen seguir para adelante. Es decir, al final los artistas, para mí existen dos esferas, ¿no? Yo las llamo el 95% y el 5%. El 5% son los que tienen la suerte de dedicarse única y exclusivamente a esto y ganar divino, y el 95% somos los que nos tenemos que esforzar, pluriemplear, sin tener ningún tipo de padrino ni nada, levantar nuestros proyectos, buscarnos las castañas y aún así, como que no caiga suficiente el ánimo como para seguir siempre adelante. O sea que es como una lucha constante, siempre. Sí, porque, hombre, a ver, es lo que hemos dicho, las ramas escénicas al final, si no, como se suele decir, ¿no? Si no tienes padrino o madrina... todo se complica mucho más. Yo, de hecho, como quien dice, yo como mis primeros pasos a nivel profesional dentro de lo escénico lo di en Madrid, ¿no? Que además, siendo de comunidades autónomas como Extremadura, vivimos mucho con ese síndrome de me estoy perdiendo algo, ¿no? ¿Qué habrá ahí fuera? Sobre todo en el medio artístico, digo, voy a ir a Madrid y ahí van a estar todas las oportunidades. Y no es tan así. Y pista, spoiler, ¿no? No es así, ¿no? Y aparte, yo ya decidí en un punto de mi carrera el decir, ya profesionalmente, con la técnica, sabiendo cómo funciona esta industria, en qué consiste mi trabajo y demás, decir qué tipo de artista quiero ser. Y en mi caso, pues no pasaba por quedarme en Madrid, incluso hacerte hiper mega famoso y tal. Tú querías volver, ¿no? Yo quería volver, yo quería traer cosas nuevas a Extremadura, hacer la cultura más grande, traer, por ejemplo, el cine de una manera que sea accesible para todo el mundo, es decir, porque igual tenemos que buscar la manera. Aquí ahora mismo son muchos ya los colectivos, las empresas y las personas que están intentando hacer el sector de la ficción de Extremadura como más grande, ¿no? Pero igual lo que tenemos que encontrar es un punto en el que el cine pueda entrar en Extremadura. Es decir, a lo mejor no tenemos que hacer, que también se harán y también se hacen y son increíbles, como superproducciones que van a ganar 50 millones de Goyas y cosas de esta. Quizá el kit de encontrar el cine y la cultura y el arte todo junto en Extremadura pase por otros sitios, ¿no? Y me parecía mucho más interesante investigar eso que estar persiguiendo un sueño que no sabes si va a llegar o no. Por lo menos esto quiero pensar que depende un poquito más de mi trabajo. Sí. No, sí, y que es que lo que hemos comentado, ¿no? Que bueno, que es un sueño que a lo mejor tú has querido vivirlo, lo estás viviendo ahora mismo y bueno, pues hay que darle más promoción, con pequeñas acciones que también estáis haciendo, pues se le da más difusión y poquito a poco, porque esto al final es lo que hemos dicho, ¿no? Las artes escénicas o el sector cultural en general es muy complicado porque siempre la cultura, yo que también he estado en una asociación cultural de teatro, es verdad que siempre como que la cultura está en el último puesto de todo. Y la cultura es lo más importante porque sin cultura no hay ni educación, ni hay valores, ni hay ese pensamiento también crítico, ni nada. Y al final nosotros y nosotras nos tenemos que nutrir de nuestra cultura. Y cómo no nos vamos a nutrir de nuestra cultura que se hace en Extremadura. Claro. Entonces, bueno, ¿y cuál fue hablando un poquito ya también del proyecto, cuál fue la parte más guay del proyecto y de tú sentirte ya no solamente como director, sino como actor, de sentirte realizado, de sentirte guay, de decir, guau, cuando terminasteis, por ejemplo, el proyecto, ¿cómo te sentiste o cuál fue la parte más guay? ¿La unión, me imagino? Para mí es que, claro, a mí fue una cosa que por así decirlo, a mí me reconcilió mucho con la profesión. Yo venía de estar haciendo unos proyectos que me gustaban, ¿no? En teatro y demás, pero que poco a poco sentía que necesitaba otra cosa, que necesitaba algo más. Además, cuando estás siendo actor, haciendo tantos castings, recibiendo tantos noes, tanto tal, dices, ¿qué es lo que está fallando, no? Y para mí el proceso ha tenido partes bonitas todo el rato. Es decir, por ejemplo, yo que también he escrito el guión, el proceso en el que estoy escribiendo el guión, que es un momento como en el que el proyecto es solo tuyo todavía, es como que está gestándose.
es como muy interesante porque empiezas a imaginarte, pues, esto lo quiero hacer así, esto lo quiero hacer así. Pero para mí el momento Clave. más feliz es cuando ya empiezas a formar un equipo, la gente está feliz con el proyecto, la gente se implica, la gente está a gusto en el rodaje, que para mí es lo más importante. Yo creo que el resultado es fruto de un buen proceso. Si no hay un buen proceso, el resultado es consecuente. O sea, si no hay un buen proceso y la gente no está feliz trabajando a gusto y sintiéndose realizada, no va a salir bien. Y todo el proceso de rodaje pues fue Sí, increíble. sobre todo el ambiente, ¿no? Si El se genera ambiente, un ambiente claro. sano, bueno, de ánimo, Sí, el proyecto sale bien. claro, Si no, y lo complicado que es lo que hablamos siempre, ¿no? Cuando estás empezando, que no tienes apoyos, de repente encontrar a un montón de gente joven que quiera hacerlo, que se enamora de tu proyecto, que lo has escrito tú en tu casa, igual que lo estás tú, y que ponen un poquito más de ellos, es lo que hace que el proyecto sea lo que es. De decir, yo puedo escribir un guión, pero las actrices ponen su parte, la de iluminación pone su parte, el de sonido pone su parte, y es lo que hace que el proyecto sea una cosa completamente incluso diferente a lo que yo me había imaginado en un principio. qué guay. ¿Es tu primer, bueno, film como tal, de producido Sí, en Extremadura, aparte de a lo mejor haber hecho algunos proyectos en... claro. Sí, yo cuando estuve estudiando aquí la carrera, volvemos a lo mismo, aquí como cine no había, Claro. yo monté como una productora con una amiga mía y con mis amigos todos en aquel momento y hicimos una serie web, hicimos algunos cortos y demás y fue una Oye, ¿y experiencia. dónde se puede ver eso? Eso es que no sé si sigue estando, eso estaba en YouTube en su momento, tengo que Sí. revisarlo, no sé si seguirá, lo tengo que mirar, es que eso estamos hablando que eso acabó en 2018, creo que fue antes de irme yo. Y lo que pasa es que, claro, yo he estado como toda mi vida, ¿no? Como este debate un poco incluso absurdo, de decir, soy actor, soy director, soy tal. Y digo, chica, no tienes que elegir porque tampoco te vas a forrar con nada, ¿no? Claro. Así que tranquilo, ¿no? Sí. Y mis primeros pinitos, por así decirlo, fueron allí. Pero sí que es verdad que Miss España ya ha sido cuando me ha atrevido a dar el paso más profesional. Cuando ya me he sentido yo que realmente ya tengo una entidad como artista. De decir, tengo la técnica, sé más o menos cómo funciona esto, me interesa investigar cómo conseguir los objetivos que tengo puestos. Como que ya tengo la cabeza mucho más puesta. Ya no es una cosa solo para amigos, ¿no? Y eso, a ver si hay suerte y conseguimos hacer algo más grande. Más grande. Sí. Y habíamos comentado eso, lo de pues en la región que se valora muy poco la cultura. Vamos, ya no solamente en la región, sino a nivel, yo creo que a nivel internacional, que la cultura siempre está en el último lugar. No habéis tenido, me imagino, apoyo como tal. ¿Qué va? Lo intenté, o sea, yo pedí subvenciones, pedí ayudas, pedí tal. Lo que pasa es que ¿sabes cuál es el problema? Que si tú esperas las ayudas, generalmente, lo siento mucho, pero no te las dan. Y es así, o sea, o tú tienes un enchufe muy grande o tienes una productora muy grande detrás ya con dinero de base o no te la van a dar, ¿sabes? O sea, que al final a una persona como yo que realmente no tiene recursos, que no tiene padrino, que no tiene tal, ¿quién le ayuda, no? Por muy buenas o malas que puedan ser mis ideas, a lo mejor no ven nunca la luz. Y me encontré en la situación de decir, como yo quiera esperar a que me llegue la ayuda, no lo hago. Y sí que es verdad que los proyectos artísticos tienen caducidad. Es decir, si tú lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando, seguramente no lo hagas nunca. Y dije, bueno, pues será más complicado, será más arduo, será más todo. Pero si quiero empezar o quiero montar algo o quiero tal, tiene que ser ahora, no puede ser esperar a que me venga una ayuda, que eso tendría que reunir un montón de requisitos. Claro, vosotros lo habéis hecho con pues herramientas que Con los teníais, medios claro, con lo he los medios. financiado yo realmente, o sea, sí que he puesto dinero, pero no he tenido detrás una Claro. productora grande o una ayuda que tú Aunque digas fuese tal. mínima, una Claro, colaboración con... claro. De hecho, de ahí vino un poco como mi cambio de estrategia de decir, vale, si a mí no me la van a dar siendo yo, porque no me conoce nadie, tal, digo, voy a producirlo yo y vamos a ver si cuando la gente lo vea haciendo ruido, oye, pues la gente se interesa, pues mira, quiero poner un poquito para tu proyecto, un poquito tal, y conseguimos hacer, pues, es que uno de mis objetivos realmente, yo en España lo vendo como una declaración de intenciones. Es decir, presentamos unos personajes, un concepto, y si la gente se enamora de ello, a mí me gustaría hacer como una ficción 100% extremeña que sacar fuera, a lo mejor, pero grabada aquí, con equipo de aquí,
con localizaciones de aquí, con guiños a Extremadura, Sí. pero siendo una ficción propia, es decir, sin ser únicamente publicidad de la dehesa extremeña. O sea, una ficción, Una ficción. pero como llevada desde aquí, ¿no? Hay una escena ahora que me ha venido a la mente, Sí. te la estaba comentando antes, pero te he dicho, voy a dejarlo ahí Sí, para las para que sea preguntas y fresco, demás. para sorprenderme. Para que sea fresco. Hay una escena dentro del tráiler que es como muy... o sea, al principio el tráiler como que parece que tiene una armonía muy alegre y Sí. demás, esperancita, ¿no? Hay Que esperanza. es sí, hay la esperanza. protagonista. Ay, mi esperanza, madre. que es muy alegre. Y luego ya hay una escena que sale en el tráiler, no estoy haciendo ningún spoiler, que sales tú Sí. como actor y como que te enfadas con ella, Sí. cambias como el tono, o sea, es muy duro. Yo por lo que he entendido, como que, o sea, no todo es color de rosa y sobre todo Claro. una chica que se presenta a Miss Claro. España como con todo, que luego está la cara oculta La cara de B, todo, claro, ¿no? sí, es que por ahí lo que hablaba antes de como la carne de las conclusiones y demás, de decir, para mí España siempre va a estar atravesada por ideas de guerra y hasta que no estén curadas siempre estamos condenados a ir repitiendo nuestra historia, ya sea estemos hablando de los años 60 o estemos hablando de 2025. Lo que va a hacer es cambiar el escenario, pero se repiten a lo mejor las situaciones y el contexto opresor que puedas tener tú en tu vida, ¿no? Y la gracia que tiene Miss España, por así decirlo, es esa, ¿no? Que está como partido entre cómo esperanza el mundo y cuáles son los obstáculos a los que se tiene que enfrentar siendo una chica completamente fuera del canon para presentarse a Miss España con todas sus excentricidades y sus cosas, ¿no? Sí. Y de hecho es que esa escena forma parte como del conflicto, que es un conflicto llevado desde un sitio más alegórico, más discursivo, ¿no? Pero son conflictos más de, pues a lo mejor es que no voy a conseguir nunca por ser quien soy. Y teniendo a gente como este payaso, Este payaso, ¿no? vamos Por a así llamarlo decirlo, así, sí. aunque seas tú. Sí, aunque sea yo. Pero Así este es que un papel. es un papel, es un personaje. Sí, Que a lo mejor es lo que me impide a mí llegar a mi destino, a lo que yo quiero conseguir. Claro, y le incrementa como el sentimiento ese, bueno, o el sentimiento no, lo del síndrome de la impostora, de... Total. Si ya de por sí la chica, Esperancita, tiene como él no sabe si va a ser capaz por eso, porque no tiene como el canon de belleza, el estereotipo, ya que se lo incremente el tipo Claro. el señor oeste un poco, Claro. Sí, es como le machaca sí, totalmente. es que para mí son... El proyecto sí que es verdad que más que una narración es una alegoría, es todo como muy distanciado, podría ser casi un esperpento de Valle Inclán, está llevado a otros sitios que no son paradigmas narrativos del audiovisual clásicos, ¿no? Son escenarios, no son naturalistas, es un pueblo, pero como con unos colores diferentes y tal. Sí. Y es que realmente creo que los obstáculos están ahí, de decir, yo podría montar como un conflicto súper gordo, súper efectista, súper tal, cuando la realidad es que una chica con ilusiones, con esperanzas y cosas demás, en un pueblo, ¿con qué conflictos realmente se va a encontrar, no? Podría meter que matan a su madre, pero digo, ¿dónde me lleva a mí esto, no? Claro, sí. Y ya hablando un poco en general del cine y todo, ¿qué impacto crees que tiene el cine con respecto o sea, con la juventud, por ejemplo? ¿Qué es lo que tú quieres sacar realmente de Miss España a la gente joven cuando se proyecte? Pues yo es que creo, para mí el cine está dentro del arte y de la cultura. Intento no hacer como mucha división entre lo que puede ser la pintura, la escultura, el teatro, el cine y tal. Yo me dedico a esa rama porque, bueno, pues porque me ha tocado y porque pues la tenía más cerca. Porque se ha terciado, ¿no? Por lo que sea, claro, se ha terciado. Igual el mes que viene hago vasijas de porcelana, no lo sabemos. Y te traigo aquí una vasija enorme y digo, mira, esta es mi nueva creación. Te invitamos al siguiente Claro, podcast. Miss España en vasija. Pero creo que en concreto el cine, con relación con la juventud, sí que es verdad que al final, al ser un espacio audiovisual de un consumo, por así decirlo, como más sencillo, de decir que no tienes
que a lo mejor que estamos siempre para arriba y para abajo, pues es un momento en el que no tienes que estar, como que puede llegar a entrar más fácil, ¿no? Creo que es una ventana muy accesible y que también configura mucho el pensamiento, como estábamos hablando tú y yo antes de empezar esto. Al final, el arte y la cultura lo que configura es el pensamiento, tu capacidad crítica de reflexionar sobre lo que pasa en el mundo, lo que pasa en tu historia, y creo que el cine es una ventana como mucho más directa a que eso pase. Pero abierta al final, a... claro, te contamos una historia o un concepto o lo que queramos contarte de una manera visual, que es como la reconozco rápido, ¿no? Y creo que es una herramienta bastante potente. Como Sí. cualquier cultural o artística, creo que es una herramienta súper potente. Y a transmitir esos valores, Claro. eso, el prototipo, el canon de Sí. belleza, pues el hablar de ello, ¿no? Claro. Que no es todo oro lo que Claro. reluce, que no es todo lo bonito. Ujú. Y es verdad que el cine, pues al final es lo que refleja, o sea, nos refleja a la realidad que hay, quizás escondida o no, dependiendo del ámbito, y también, pues eso, nos transmite esos valores que propiamente a lo mejor Claro. pues no se dan, o lo que pasa es que, pues eso, es una pena, ¿no? Yo os animo, obviamente, a que sigáis promoviendo, fomentando y que sigáis difundiendo y haciendo pues todos los proyectos que sean para enriquecer, Claro. lógicamente, tanto la cultura como nuestras raíces extremeñas en este caso, ¿no? Y con respecto también bueno, al final la juventud, ¿no? Nosotras que somos jóvenes, ¿qué desafíos te enfrentas como persona? O sea, ¿te has encontrado algún desafío o alguna traba por ser una persona joven que estás promocionando el ámbito del cine? ¿Te has encontrado y cómo lo has superado? Si diera el caso de que tú te has encontrado esa situación, ¿cómo lo has superado o qué pensamiento has tenido tú de decir, bueno, me han dicho esto, pero no me voy a como envenenar? Ya. Yo creo que al ser joven, al estar empezando, precisamente el problema que tiene desde el principio es cómo hago esto, cómo lo hago yo, me van a tomar en serio, que eso también me ha pasado, de decir, pues además yo... Porque hay gente que a lo mejor dice, este es un Claro, niño o una es niña, un madre niñato, mía, si es que ¿no? no tiene Que va a hacer, experiencia, pobrecito, ¿sabes? pobrecita. Y dice, chica, pues mira mi trabajo, prueba mis clases, prueba lo que sea, y si no te gusta, pues no, pues ya está, pero sin más, ¿no? Y sí que te encuentras pues todos esos obstáculos de llamar a puertas y que no se abran, puertas que tú además, al ser de aquí, piensas, pues oye, pues igual esta gente te va a apoyar, no sé qué, y no se abren, ¿sabes? Como decir, muchas veces sientes como el decir, como soy joven y no me toman en serio, piensan que lo que estoy haciendo es jugar, ¿no? Estoy jugando a hacer peliculitas, ¿no? Hacer peliculitas. Claro, y eso ya lo hacía yo cuando era chico, pero ya no, ya quiero hacer otras cosas, ¿no? Ya otras cosas. Claro. ¿Y cómo los vas solventando? Pues teniendo una capacidad de supervivencia y de tirar para adelante que yo no sé ni siquiera de dónde se saca, porque tú confías en tu proyecto, intentas moverlo, intentas que funcione y recibes muchos no, es decir, y que yo eso lo entiendo y que forma parte del juego, forma parte de cómo funciona la industria, ¿no? Y lo que pasa es que luego pues hay pinceladitas que son las que te animan a seguir, es decir, aunque sean más pequeñas, pero por ejemplo, cuando nos dieron el premio Sí, Queer de Oro en Sevilla, dije, ostras... Que no os lo esperabais realmente. Nada, eso fue de un día para otro de repente, oye, que te han nominado entre no sé cuántas series internacionales y que te vengas a Sevilla. Y yo, pues voy. O sea, ¿Qué es esto? Síndrome de impostor por 1000, ¿no? Pero sí que es verdad. Y luego ya, pues cuando te lo llevas, que eso ya sí que no te lo esperas de ninguna de las maneras, dice, bueno, pues esto es lo que a mí me da energía para volver a tener fuerza, volver a llamar a puertas, porque sí que es verdad que al final soy humano, es decir, soy una persona, de decir, si te rechazan tantas veces, es imposible que eso a lo mejor a tu autoestima profesional no afecte, es decir, bueno, pues a lo mejor es que no vale. ¿Sabes? Y luego de repente, pero yo siempre pienso que la cultura del arte tiene como ese toque mágico de decir, cuanto más cerca vas a estar del pozo,
llega ese momento en el que te da una recompensa. Sí. Es como una droga al final. Una galleta. Te hace un clic de decir... Claro. Y también yo creo que lo importante, o sea, cómo superar esos miedos o esos desafíos o que la gente no confíe en tu proyecto. Yo creo que también, pues viendo el trabajo interno que hacéis, ¿no? Sí. Durante la elaboración del proyecto es como, joder, el hecho de crear algo tan guay, mira, que a lo mejor, pero vosotros lo estáis haciendo por satisfacción personal, por satisfacción profesional, para que la gente lo escuche. Y bueno, que si diera el caso de que no llegáis, que con pequeñas cositas, con pequeños proyectos se llega. Mismamente cuando os dieron el premio, vosotras no os lo esperabais. Cero. Y el hecho de, hombre, pues te enriquece, lógicamente, pues a ver, te enriquece pues si te contratan una productora y demás, pero bueno, tampoco sois pequeñitos. ¿Cuántos más o menos habéis sido? Pues el equipo seríamos como el equipo fijo, luego pues hay gente que va entrando, saliendo, a lo mejor actores secundarios y demás, pues seríamos como 12, 13 personas. Claro. O sea que es un equipo pequeño realmente. Y el resultado, para mí, personal y profesionalmente, incluso, no es porque lo haya hecho yo, ni muchísimo menos, yo no me lo esperaba que fuese a ser tan bueno. Y creo que eso al final es un resultado de un buen proceso. De un buen proceso, que también de un buen creo ambiente. creo que eso es una cosa que tiene que entender tanto el público como la gente que nos tenga que escuchar, de decir... el arte es imperfecto, el proceso existe, hay que equivocarse. Mis Españas, si lo ves el jueves, pues a lo mejor te parece una caca, ¿sabes? Pero es que es un proceso, es decir, yo estoy presentando una cosa, ya la iré desarrollando más, ¿no? Paciencia. Y bueno, ¿y qué consejos? Ya que vamos a hacer como el juego de palabras, consejos de la juventud. Claro, no se les escapa a una a esta gente, macho. ¿Qué consejo le darías a alguien que, pues como tú, ¿no? El Nacho pequeño que a lo mejor siempre le ha gustado o siempre ha soñado con esto y ahora que estás realizándolo, ¿qué consejo le darías a alguien que a lo mejor pues le encantaría meterse en el mundo del cine, pero por el síndrome de la impostora? Que conviva con eso, porque eso... Ostras, se acerca el jueves, yo soy un lesatín, o sea que no, pasando, eso convive con ello y tenlo bien tranquilito al lado, ya está. Y ya está, lo pones ahí, como en la peli de ansiedad, o sea, de Inside Out. Sí, total. Pero ¿qué consejo le darías a alguien ya fuera coña? Pues fíjate, a mí cuando me hacen esta pregunta me parece súper complicada, ¿no? De decir, porque aconsejar, súper difícil. Yo que estoy empezando, sobre todo, yo lo que digo siempre es que la gente que se dedica a cualquier tipo de medio artístico y que además seguramente le va a tocar formar parte de ese 95% que hablábamos antes, tiene que tener muy claro que esto es una vocación. Y la vocación es una cosa que se siente dentro, que es muy visceral, muy de dentro de ti, es como un duendecillo que tienes desde chico. Luego ya sí que es verdad que para mí un artista profesional es que tiene la cabeza en las nubes pero los pies siempre en la tierra, que sabe cómo funciona la industria, que sabe que el trabajo no es lo único en la vida, que hay que hacer más cosas con tu vida, pero siempre está ese factor que lo tienes desde, en mi caso, desde que eres pequeño. Y eso tú le preguntas a cualquier actor, a cualquier escritor, a cualquier tal, y te va a decir siempre, no, yo es que desde chico yo ya hacía obras de teatro con mis primas, en mi caso. Yo ya escribía cuentos, el caso de cualquier otro, ¿no? Y no es una historia nada original, pero ya es como una premonición de lo que va a pasar, ¿no? Luego entra la sociedad, también incluso entra la propia juventud, la adolescencia, en la que piensas que, además, si en Badajoz yo sin referente ninguno, piensas, esto no va a valer para nada, no te lo planteas con una profesión real, ¿no? Pero si tienes esa vocación, al final vas a necesitar dar el paso. Y si no lo das, en lo que yo veo a mi alrededor, a la larga te acabas arrepintiendo porque sientes que hay algo en tu vida que te estás perdiendo. Y para mí el consejo que doy siempre, yo soy una persona amante de la técnica, amante de la formación y amante de la rigurosidad en el trabajo y saber lo que estás haciendo para transmitir tu mensaje. El primer paso siempre es formarse. Lánzate, fórmate como tú consideres que lo tienes que hacer, en donde tú quieras hacerlo, ¿no? Pero tengo como unas herramientas sobre las que tú puedas trabajar, sobre todo porque el proceso de formación de un creador es un proceso en el que se te activa mucho un tipo de inteligencia que no se le suele dar mucho pábulo, por ejemplo, en la enseñanza, ¿no? Que es la inteligencia creativa. Y quienes tenemos esto necesitamos alimentarla. Muchas veces incluso nos pueden tomar por tontas porque se nos dan mal las matemáticas y se nos da bien a lo mejor pintar en plástica, yo qué sé, ¿sabes?
Y cuando llega el momento necesitas dar ese paso, además porque te hace mucha apertura de miras, de decir, vale, me formo, tengo estas herramientas, me siento mucho más realizado, me da muchísima madurez y empaque como persona, y además ya descubro cómo funciona mi profesión y cómo la quiero encarar yo. Porque ese es otro consejo que, o por lo menos que yo lo vivo así, yo lo pienso así, es decir, intenta dentro de lo posible que la profesión se amolde a ti, no tú a ella, porque es muy fácil perderte. El decir sí a todo. Ten claro el tipo de actor que quieres ser, de director que quieres ser, qué quieres hacer con tu vida artística como profesional de las artes, y a raíz de ahí toma decisiones y creo que van a ser mucho más honestas. Porque Ay, se Nacho, van... qué bien hablas, ¿eh? ¿Sí? Venga. Programa de radio para ti. No, pero es verdad, Sí, porque es una cosa que a ti te... Sí, pero estoy totalmente de acuerdo y sobre todo el apoyo también a nivel familiar. Sí, Tú habrás yo ahí he tenido tenido mucha también... suerte. Sí, Mucha, ¿no? A mis padres, y eso es una cosa que como padres siempre han hecho muy bien, tanto a mí como a mi hermano, siempre nos han dicho que las decisiones las tomamos nosotros. Si luego nos tienen que rescatar, siempre van a estar ellos, pero las decisiones las tomamos nosotros y creo que eso es precisamente lo que te hace no tener miedo, lo que te hace decir, bueno, pues si me equivoco ya veré por dónde redirijo. Te da mucha independencia a nivel adulta, ¿sabes? Y eso me parece básico, porque además es cuando tomas decisiones honestas. Es decir, yo no me imaginaba volviendo a Extremadura y al final, valorando lo que yo quería hacer conmigo, digo, hostia, es que quiero hacer esto. Vuelvo. Claro. pues sí, la verdad es que, a ver, yo creo que es eso, lo importante es que tú estés enfocado, o sea, para una persona que esté enfocado en lo que quiere hacer, porque es verdad que te puedes perder, y sobre todo en este ámbito, vamos, tú lo sabes, como lógicamente como profesional, que te puedes perder y tienes que estar siempre sentado en el suelo, los pies, Claro, lo que tú los has pies dicho. en la tierra y la cabeza en las nubes. Para mí eso es un Claro. artista profesional. Y tener ese apoyo Sí. de decir, venga, apuesto por ti, sigue, quizás a lo mejor apoyo material, económico, pero apoyo emocional. Y eso que el apoyo emocional no siempre se tiene, que es una de las grandes penas, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que en ese sentido, dentro de mi yo profesional, soy un privilegiado, pero yo tengo amigos, compañeros de la carrera y demás que sus padres no les apoyan. Eso les complica tanto el camino de decir, ya no solo el apoyo económico que te puedan dar, ¿no? Bueno, pues si vas a estudiar, te mantengo tal, no. Claro, si ya de por sí nosotros vivimos con esa inseguridad, con ese síndrome del impostor de hacer, porque al final cuando tú haces una creación te expones mucho, ya sea encima de un escenario o escribiendo, lo que sea. Si no tienes como ese colchón, todo se complica mucho más y me imagino que la capacidad de tirar para adelante es mucho más grande, ¿no? Sí, sí, eso es que es muy duro, pero es lo que veníamos diciendo, que al final, como siempre tenemos, o generaciones anteriores, las de nuestros padres, madres y padres, es verdad que, o incluso abuelos, pues a lo mejor dicen, buf, ¿cómo te vas a dedicar a eso si no tienes salida? Tú te tienes que dedicar a eso ingeniería. Siempre te vas a enfocar, eso lo vas a encontrar siempre. Claro, pero tú tienes que hacer lo que a ti te guste. Aunque es muy duro, o sea, yo entiendo que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, ¿no? Porque siempre buscamos una salida profesional que sea pues buena, que sea acertada y demás, pero si tú estás haciendo algo que al final, o estás ejerciendo de algo que al final no te está llamando la atención, no sé, yo creo que aunque suene muy Mr. Wonderful, sin yo querer ser eso, es verdad que hay que, pues eso, perseguir los sueños, saber y ser consciente, lo que tú has comentado, de la situación que hay, la realidad que hay con esto. Pero no por ello tirar la toalla, porque tú nunca en ningún momento, a lo mejor hay momentos en tu vida en los que has dicho, yo no sé para qué hago esto, si a lo mejor... Claro, sí, yo eso lo he tenido, o sea, hay puntos que es inevitable no sentirlo, es inevitable. Pero creo que precisamente son los pies en la tierra los que te hacen focalizar mucho más los objetivos. Creo que lo que, en mi opinión, no vale de mucho es esto que te dicen de, si quieres hacer, por ejemplo, si quieres ser actor, ¿no? Que te decían mucho esto de llama a todas las puertas, llama a todos los... ¿Para qué vas a llamar a todas las puertas? Porque al final lo que te acabas convirtiendo es un artista diluido. De decir, no soy especialmente bueno en nada, no he hecho al final nada, pues llamar a todas las puertas. Y creo que el focalizar, es decir, yo quiero ser este tipo de artista, quiero ir por aquí, voy a por ello en este camino. Creo que así consigues más cosas, llegas a más sitios,
que si te pones ahí... Y eso forma parte también del tener los pies en la tierra, de saber cómo funciona este mundo, ¿no? Y que no se te caigan los anillos al saber que vas a tener que pluriemplearte, trabajar de otras cosas, pero mientras sigas luchando, te merecerá la pena. Te merecerá la pena. Bueno, pues vamos a hacer un juego ahora, que ya estamos terminando. Qué pena, se me pasa volando esto. Vamos a echar 2 horas más. Vamos a hacer un jueguecillo que son preguntas cortas y tenemos que decir, esto es como el yo nunca. Ah, vale. Bueno, decir como, pues eso, las preguntas cortas, tenemos que decir más o menos si se ha hecho o si te has sentido así. Vale. Y luego puedes dar tu opinión más o menos, en plan justificar el porqué. Vale. Entonces, bueno, vamos a empezar con... Empecé en el ámbito de la cultura y sentí de primera mano el hecho de que hay personas que valoran poco este ámbito. Vamos, lo que estábamos hablando. 100%. O sea, 100%. Sí. Que lo que tú haces no vale para nada, que... incluso que te miran por encima del hombro. Que yo me quedé y digo, como chico, perdón, chica. Sí, ¿qué estudia? Arte dramático. Se queda así, yo, chica, pues, ¿tú qué estudias? ADE. Pero sí. Sin 100%. despreciar ninguna. Sin despreciar ninguna carrera. ¿No? Yo tengo familia que ha estudiado de divino, tiene más trabajo que yo. O sea, claro. Si acaso desde la envidia, si queréis, pero no. Sí, no, es verdad que pues lo que veníamos diciendo, el ámbito de la cultura se valora muy poquito, pero bueno, yo creo que es sensibilizarnos y concienciar también de y aprender, para mí es súper importante el ver cómo traerlo aquí. Yo ahora que también estoy dando clases de interpretación ante la cámara aquí en Extremadura, digo, hostia, eso también es una manera súper importante de acercar, por ejemplo, el cine a lo que es el pueblo, es decir, una formación que aquí no ha habido nunca. Sí. Y tener alumnas que tienen todo tipo de edades es un sueño, es increíble. Y también es una manera de acercarlo. De acercarlo, sí. Bueno, la siguiente, que obviamente será un 100%. He sentido el síndrome de la impostora cuando iba a realizar algún proyecto, como un film o una obra de teatro, de no sentirme capaz de poder abordarlo. Dios santo. Yo de aquí al jueves... 100%. Tú eres jueves como un flan. Yo tengo mucho síndrome del impostor, o sea, y desde que... Y creo que cuanto más trabajo abarcas, más grande es. Es decir, yo cuando solamente actuaba, los años que estuve en Madrid solamente trabajando como actor, a mí actuar me encanta y me lo paso súper bien porque para mí es como un juego, ¿no? Desde la profesionalidad y todas estas cosas, pero es como un juego y ahí no tiene tanto síndrome del impostor. Ahora fue lanzarme a escribir, a producir, a dirigir, a todo y ya como todo es tan como tocado por mí que digo, esto no le va a gustar a nada. Claro, pero convivir con ello. Sí, y que no te invalide para seguir hacia adelante, ¿no? Para seguir avanzando y seguir haciendo otros proyectos. Eso lo vas a tener, como lo que decíamos, lo vas a tener aquí. Pero eso es. Yo tendré el síndrome del impostor, pero aún así estreno. Ya claro, está. Y ya eso es lo que Dios quiera. Vale, y la última, a nivel personal, ha sido una desconexión mental cada vez que quedaba para la elaboración del proyecto. E incluso para la finalización o cada vez que quedabas pues para hacerlo, cuando llegabas a tu casa decías, wow, es como he estado desconectado de todos mis problemas personales. Yo es que a mí me pasa una cosa y es que cuando me meto en un proyecto me implico muchísimo y para mí es como que en mi cabeza, aunque tenga que hacer otras cosas, es lo que ocupa el 80%, no lo puedo evitar, ¿no? Pero sí que es verdad que con mis Españas que tuve una suerte, y es que en aquel momento, bueno, una suerte, una desgracia, no lo sé, no estaba trabajando. O sea, que es verdad, ¿no? O sea, no estaba trabajando, así que yo estaba a full y en verdad me vino bien porque dices, como no tienes ayudas, pues la producción va a ir mucho más ágil si le puedes dedicar casi todo tu tiempo, casi todo, no es todo. Pero sí, es como vivir en un sueño, es como estar durante un tiempo en una nube. Sí, que también el proyecto, pues al final te desconectaba eso de, pues, problemas personales que vamos a poder tener familiares. Fíjate, no me lo había llegado a plantear, pero sí que es verdad que incluso a nivel personal tienes unos puntos en los que estás más bajo porque te ha pasado lo que sea o tal, y es verdad que en ese rato se te ha olvidado, sí. Pues no había yo caído, pero sí que es verdad, porque se han dado cuenta de eso, es verdad que... Sí. ya pensaba eso, había dicho Nacho. Retrotrayéndome al Nacho de hace un año y medio, pues sí, pues es verdad que en aquel momento te dolía menos. Sí. Pues sí, bueno Nacho, pues ya... ¿Ya? Nos tenemos que marchar. Yo creo que otra vez nos hemos pasado. Nos hemos pasado un poco del tiempo. No sé si no... ¿28? 38. No, ves, ya 38. Bueno,
Pues nada, ya hemos llegado al fin. Muchísimas gracias, a Nacho, ti por invitarme. por estar en este tercer programa de Onda y Juventud. El programa de podcast del Consejo de Juventud de Extremadura, pues que damos voz, lógicamente, como Nacho y como otras personas, a que hablen de la labor que hacen y de promover, en este caso, pues la cultura y proyectos culturales que son necesarios, ya no solamente para a nivel profesional, sino a nivel personal e incluso a nivel de sociedad, para transmitir esos valores, esas historias que se cuentan y bueno, reconstruir también algunos acontecimientos que también a través de la cultura se realizan, ¿no? Así que nada, y sobre todo agradecer también al equipo por la elaboración de... Bueno, ellos son un sueño, ya lo saben, para mí son oro molido, o sea, son increíbles. Y gracias a ti por esta iniciativa tan importante y necesaria, de verdad. Ay, muchas gracias, Nacho.